Bueno, hoy es un Shabbat muy especial, como todos los Shabbatot, ¿no? Pero hoy hay algo especial, hoy sucede algo especial. Aparte de ser Shabbat, es un día especial. Tenemos un día especial porque hoy se cumple un año que Claudia está con nosotros en la congregación. Hoy justo hace un año que Claudia ingresó acá por primera vez. Hoy tenemos un bautismo, después de Abdalá, de alguien muy querido por todos nosotros, que por este momento está de incógnito, después veremos quién es. Cuando salga alguien con patas de rana, la escafandra y todo eso, es la persona. Y hoy además tuvimos la visita de dos profetas. Estuve visitándonos Zacarías y Malaquías el día de hoy. Hoy tuvimos el día intensivo de estudio de Tanaj, así que nos visitaron primero Zacarías, un ratito tomó unos mates con nosotros, con torta frita, y después vino Malaquías a traernos algunos mensajes del Señor. Así que pasamos un día de estudio muy, muy lindo, muy grato, y ahora estamos alabando al Señor. Así que un día completo realmente hoy. Bueno, y ahora vamos a ir al Brit Hadashah, al Nuevo Pacto, y vamos a conocer costumbres judías de los tiempos del Señor a través del libro de Lucas. Sí, a través del Nuevo Pacto. Y a través de Lucas, que no era judío, era el único no hebreo de las Escrituras. Lucas era griego, era médico, nunca estuvo en la tierra prometida. Y a través de él vamos a conocer costumbres judías de los tiempos del Señor. ¿Qué tal? Interesante, ¿no? Bueno, vamos a ver. Vamos a entender algunas cosas que quizás no entendíamos de algunas cosas que hizo el Señor. Vamos a ir a Lucas 7:36. El Señor va a la casa de Simón el fariseo. Lucas capítulo 7, versículo 36. Tienen todos apagados los celulares, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, me imagino. Bien, gracias. 7:36. Uno de los fariseos rogó a Yeshua que comiera con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. 37. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Yeshua estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Bueno, y acá vamos a hacer un alto. Primero, esto sucede en el patio de la casa de Simón el fariseo. En el patio de la casa, no dentro de la casa. La gente de dinero en esos tiempos, porque para entender algunas cosas, señor, hay que entender el contexto. ¿Cómo era la sociedad en esos momentos, en ese tiempo y en ese lugar? Eso es contextualizar, ver en su contexto las cosas. Si no, no entendemos qué sucede. La gente de dinero en esos tiempos se levantaban alrededor de las casas un patio abierto. Era símbolo de riqueza. Un patio abierto alrededor de la casa era símbolo de una casa de gente pudiente. Como si fuera algo así como una placita privada. Y solía haber un jardín con una fuente. ¿Quién tiene una fuente en un jardín en su casa? Solamente la gente de dinero, nadie más. ¿Quién puede tener eso? Y en este patio se acostumbraba a comer en los días calurosos. Los equipos de aire acondicionado no funcionaban muy bien en esa época. Entonces, el calor era intenso. Para que tengan una idea del calor, con mi esposa hemos vivido 12 años en la Galilea, en Israel, en el norte de Israel. En verano, la sensación térmica donde vivíamos nosotros llegaba a 58 grados. No sé si se entiende. Pero además, en verano hay un viento que se llama el Hamzim. El Hamzim es el viento caliente del desierto. El desierto está en el sur de Israel, en el sur. La Galilea es en el norte, donde vivíamos nosotros. El viento ese llegaba al norte de Israel. Es un viento hirviente que trae arena
Imagínense 58 grados de sensación térmica y además el Hamsim. No quieran pensar lo que es. La gente allá anda en verano con una o dos botellas de agua mineral. Se venden unas mochilitas especiales para llevar de 2 botellas de 1,5 litros acá en la espalda. Y se han inventado unas mochilas con una manguerita, como una bombilla, que viene desde la mochilita a la boca con agua helada, pues si no es insostenible. No hay lugar sin aire acondicionado, no existe, menos las calles. La gente anda chorreando agua por todos lados. Vivíamos en un lugar donde está el mar de Galilea, que son casi 300 metros bajo el nivel del mar, así que imagínense lo que era la presión. Bueno, yo para que hagan una situación de lugar. Entonces, en los días calurosos se comía afuera. Siempre abajo de algún árbol, de alguna cosa que diera un poco de sombra al menos. Como costumbre de la época, cuando se invitaba a un rabino, un sabio, alguien reconocido como un hombre que tenía conocimiento de Dios, venía toda clase de gente y se metía en la casa esta. No hacía falta invitación y era lo común, lo normal. Cualquiera se te metía en la casa, en el patio, claro. Cuando venía alguien importante, nadie podía prohibir la entrada a nadie. Era la costumbre, era obligación permitir la entrada para que todos escuchen al sabio que iba a hablar. El conocimiento tenía que ser para todos. Y venía toda clase de gente y nada ni nadie lo podía impedir. La idea era poder escuchar las perlitas que este sabio tenía para compartir a la gente. De ahí que el Señor dio el sermón en el Sermón del Monte, las bienaventuranzas, a la intemperie. Era común enseñar en las plazas de los pueblos para que todo el mundo escuchara. Y por eso podemos entender la presencia de esta mujer. Era una mujer pecadora, era una ramera, eso era. Cuando entraba un invitado a una casa hebrea en esos tiempos, habitualmente se hacían 3 cosas. Y sobre todo si era un invitado de estas categorías, un conocedor de las Escrituras. Primero, el anfitrión le ponía la mano en el hombro al huésped y le daba un beso de paz. Esa era la costumbre. Era señal de respeto que no se pasaba por alto nunca. Condición sine qua non para agasajar a una persona que era invitada. Segundo, la segunda cosa que tenían que hacer era el lavado de pies. El lavado de pies. Acuérdense a Abraham, el patriarca, cuando vinieron los 3 supuestos ángeles, después que se circuncidó, ni bien la circuncisión, vio 3 hombres que venían. Digamos que eran 3 ángeles, en realidad no eran 3 ángeles, eran 2 ángeles y el otro era el Señor. Pero no importa, no vamos a analizar Génesis ahora. ¿Qué fue lo primero que hizo? Le lavó los pies. ¿Por qué se lavaba los pies? Por eso el Señor lavó los pies a los discípulos. De ahí sale el lavado de pies. Del judaísmo. El Señor era judío, sabían, ¿no? Sí, bueno, me alegro. Venían con este calor de atravesar el desierto. Las calles no estaban asfaltadas. Era todo polvo, tierra. ¿Qué calzados usaba? Sandalias de cuero de animal. Eso era el calzado. No había borceguíes, no había botas 3/4, no había ni tacos altos, no había eso. Sandalias, los pies sin cobertura, era una sandalia con tiritas de cuero, nada más. Cuando venían caminando con ese calor y la transpiración, la tierra se pegaba en los pies, se pegoteaba, las piedras se metían. Eso cansaba más a las personas que caminaban. Entonces se hacía el lavado de pies para refrescar a la persona, que se alivie de la caminata, que esté limpio los pies y que estuvieran frescos
Por eso se agasajaba lavando los pies, para darle comodidad y que se relajara la persona que venía cansada de caminar. ¿Se va entendiendo las costumbres como eran? Hay que entender la climatología. Para entender la Biblia hay que conocerlo todo en el lugar que sucedía. Esta era la segunda cosa. La primera, el beso, tomar del hombro. La segunda, el lavado de pies, fundamental. Tercero, se quemaba un poco de incienso o se le echaba un poco de esencia de rosas al invitado en la cabeza, se lo perfumaba para que tenga un olor fragante, un olor fresco y no olor de transpiración. Se imaginan, no había duchas en esos tiempos, ni había desodorante, ni desodorante de ambientes, ni nada. Imagínense, con esa ropa pesada que se usaba contra el calor, el manto de oración que el Señor llevaba y todo judío llevaba encima. Imagínense, ¿no? Vayan imaginándose qué lindo sería la frescura con esa temperatura, ¿no? Esto era parte de los buenos modales y ¿saben qué pasó? Ninguno se cumplió. Ninguna de las tres cosas hizo Simón el fariseo cuando llegó el Señor. Ninguna. No cumplió ni una sola. Así lo recibió el Señor. La mujer esta llevaba un frasco de alabastro con perfume. La mujer judía acostumbraba a llevar un frasco de alabastro colgada del cuello. Era una costumbre. Eran frascos tallados a mano, sumamente caros, eran costosísimos. Había que cuidarlos porque eran costosísimos, casi imposible comprarlos. Cuando se compraba había que guardarlos más que el oro. Esta mujer los llevaba consigo. Y eran hermosos. No estuve ahí, pero me lo contaron. Me llegó un mail de allá. 7:38. No se me duerman, Y estando detrás de él a sus pies, llorando, leímos que en el 37, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Yeshua estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Vamos a entender algo. La mujer que era pecadora, al saber que el Señor estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con este perfume carísimo. A pesar que no le invitaron, la mujer se mezcló con todos los que entraron a escucharlo y se arrodilló ante el Señor. En la época del Señor se acostumbraba recostarse mientras se comía. No se comía sentado en la mesa como nosotros. La gente se recostaba para comer. Y se recostaba sobre el lado izquierdo. Sobre el brazo izquierdo y con la mano derecha comían. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Alguna vez, bueno, los que están acá, muchos estuvieron en algún ser de Pesaj nuestro, cuando festejamos la Pascua judía, en la ceremonia de la Pascua. Algunos saben de qué trata, otros no. ¿Cómo se toman las copas de vino, las 4 copas en el ser de Pesaj? Reclinándonos hacia la izquierda y cuando comemos también. Porque cuando éramos esclavos se comía apurado porque había que seguir haciendo ladrillos con el barro. A partir de que fuimos libres, uno se reclina hacia la izquierda para comer en señal de libertad, de comer cómodos, descansados, sin apuros, sin apremios, porque nadie nos apura, ni nos presiona, ni nos esclaviza. Somos dueños de nuestra libertad. Como símbolo de libertad se acostumbra, y se acostumbró en esos tiempos, a comer recostados y reclinados sobre el lado izquierdo y con la mano derecha se comía. Uno se ponía así, con el brazo así y con la otra mano comían, en señal de libertad, de comodidad. Entonces, el Señor se recostó mientras comía, como es la costumbre judía. Era judío, ¿se acuerdan, no? Sí, bueno.
Se recostaban sobre sofás bajos. ¿Vieron las películas de Roma antigua? Que sé yo, cómo se... Bueno, así. Con sus cabezas cerca de las mesas y permitiéndoles apoyarse en el brazo izquierdo para dejar el brazo derecho para comer. Lo que yo estaba relatando. Y estirar los pies hacia afuera y quitarse las sandalias durante la comida. Por eso la mujer con facilidad le pudo lavar los pies. Él estaba recostado con los pies afuera y sin las sandalias. Mejor momento para hacer eso. 7:39. Ustedes pueden cerrar los ojos e imaginarse toda esa situación como una película, porque hay mucho detalle acá. 39. Cuando vio esto el fariseo que lo había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, porque es pecadora. Fíjense el razonamiento del fariseo. Si este fuera profeta, si fuera quien dice que es, se daría cuenta que es una ramera y no se dejaría tocar por una inmundicia. Fíjense cómo no entendían quién era el Señor y cuál era el mensaje de Dios en la tierra. No entendían que era el amor al prójimo sea quien sea. Entendían que era una persona con poder que venía a imponer su poder. ¿Se va entendiendo cómo es la situación del lugar? Esta era la mentalidad de los fariseos y los saduceos. No podía ser alguien el Mesías que viniera a dejarse tocar por una ramera, que venía como un cualquiera a lavarle los pies después a otros. ¿Qué es eso? ¿Este es el Mesías esperado? Este va a ser el Mesías esperado. No podía ser. No cumplía los requisitos de Mesías. El Mesías tenía que ser alguien con poder y con autoridad que no se deja tocar por una inmundicia, por alguien inmundo. Porque no se dan cuenta que los inmundos eran ellos. No tomaban conciencia. 40. Perdón, 7:39. Cuando vio esto el fariseo que la había convidado dijo, sí, perdón, ya lo leí, 40. Pues no se entusiasma. Entonces respondiendo Yeshua le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. 41. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, cuál de ellos lo amará más. 43. Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, rectamente has juzgado. 44. ¿Se acuerdan? Esto es lo mismo que le hizo Natán a David cuando mató al soldado. Mandó matar al soldado para quedarse con su mujer. Natán le contó un cuento para que reaccionara y David le dijo esto, bueno, esto es lo que vos hiciste. ¿Se acuerdan del pasaje de Natán con David? Bueno, el Señor hizo lo mismo. Se copió de David quizás, ¿no? Es la costumbre judía. En el judaísmo acostumbramos contestar una pregunta con otra pregunta para que la gente piense, para que la gente saque sus propias conclusiones y se den la respuesta a sí mismos. Esa es la costumbre judía, hasta hoy en día. Es la forma de estudiar y aprender. 44. Entonces, mirando a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. 45. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. Esa es la listita, el pase de factura, digamos. Eso nos va a hacer Dios allá arriba. Eso nos va a hacer. 46. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. No mi cabeza, mis pies nada menos. Mucho más hizo.
Esto era lo que hizo el fariseo, sentirse superior al Señor. Porque el Señor para él era inferior a él, por eso él no se iba a humillar haciéndole todo eso. Eso se hacía alguien que uno consideraba superior en conocimiento. Al ungirlo y al besarlo y al lavarle los pies, era reconocimiento a alguien especial. Para él el Señor no era alguien especial. Él lo invitó para ufanarse, que invitó a alguien que sabía, para vanagloriarse, no porque reconociera quién era. Le decían maestro, le decían rabí, bueno, vamos a invitarlo. La mujer pecadora, por lo contrario, derramó lágrimas y perfume costoso y besó al Señor. En esta historia la prostituta fue la generosa y el fariseo el avaro y mezquino. ¿Recuerdan la parábola del rico y Lázaro? El mendigo comía las migas que caían de la mesa. Cuando mueren, ¿qué pasó? El rico le dice a Abraham, que estaba del otro lado, él estaba en el infierno, y lo ve a Abraham y le dice, mandame a Lázaro que me moje los labios. Olvídate, le dijo Abraham. Pagarás lo que hiciste en la tierra. No te importó nunca de Lázaro. Nunca te importó darle un plato de comida digno, curarle las llagas o mandar a alguien a que lo haga. Ahora aguántatela. Los primeros serán los últimos los primeros. Es la ley de Dios. Al saber nosotros que lo que nos salva es la fe y no las acciones, el gesto de esta mujer desesperada, despreciada y perdida, mostró su fe al honrar al Señor que lo reconoció que era el Salvador. Mostró su fe. Y sabía, porque conocía a su Señor, que a él no le iba a importar que fuera una ramera. Él sentaba con los publicanos, con las rameras y demás. El que tira primera piedra y ya conocen lo demás. 7:47. Por lo cual te digo que son muchos pecados, que sus muchos pecados les son perdonados. Porque amó mucho, pero a quien se le perdona poco, poco ama. Eran tantos los pecados y le fueron perdonados. Lo mismo había dicho el mismo fariseo cuando le hizo la pregunta. Perdonó más al que debía más. 48. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. 49. Los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? 7:50. Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Los fariseos consideraban que solamente Dios podía perdonar los pecados. Por eso no entendían cómo él se atrevía a perdonar pecados, si solamente Dios podía hacerlo y él no era Dios. ¿Qué es esto? ¿A qué estamos jugando acá? Era imposible que sea Dios porque Dios no tiene imagen. Nadie vio a Dios, sostenían. Y es cierto, el único que lo vio fue Moisés y tapó la cara. Abraham tampoco lo vio a Dios. Él hablaba con Dios, pero no lo veía. El único que lo vio a Dios realmente fue Moisés, en Monte Sinai. Pero se tapó la cara cuando pasó, para no morir. Si Dios no tenía imagen, y Dios el único que perdonaba, ¿quién era para perdonar? Si Dios no tiene imagen, no es un ser humano. Acá estaban viendo un hombre. Que Simón le invitó al Señor con todo esto. Hay tres posibles motivos. Puede que haya sido simpatizante o admirador del Señor, ya que no todos los fariseos eran sus enemigos. Por esto, muchos no estuvieron de acuerdo en la entrega del Señor, cuando Caifás lo entrega. No todos los judíos estuvieron de acuerdo en esto. Nicodemo lo reconoció y era miembro del Sanedrín. Pero dado que no la atendió como correspondía, descartemos esta posibilidad. Segundo, a lo mejor como trampa para pescarlo y hacerlo caer, con alguna blasfemia, como siempre lo acusaban de que blasfemaba contra las leyes
de Moisés y no de Dios. O algún motivo para denunciarlo. Es una posibilidad. Pero lo descartamos porque el versículo 40 lo trata de rabí. Entonces no era así. Afuera esta posibilidad. Dije 3, queda una. La próxima la seguimos, no, mentira. ¿Vieron las novelas? El próximo capítulo. Tercero y última. A lo mejor, quizás, le gustaba imitar celebridades. Y lo imitó para eso, pero no lo bendijo como corresponde, porque no confiaba ni creía en lo que él decía que era. Pero cierto respeto porque era reconocido como rabí. Un rabí es un maestro. ¿Qué quiere decir rabino? Rab es mucho en hebreo, mucho de cantidad. El que enseña a muchos, eso quiere decir. Nada más que eso. Eso quiere decir. El que enseña a muchos. La mujer era conocida por una mala vida. Sabía del Señor, de Yeshua, y pensó que a lo mejor podía rectificar su vida. Como dije antes, todas las mujeres judías llevaban ese frasco de alabastro. Se lo quiso derramar al Señor, ¿por qué? ¿Se acuerdan la ofrenda de la viuda? 2 moneditas miserables que era lo único que tenía y lo dio todo. Y el Señor dijo, ella es la que dio mucho. El Señor estaba mirando eso en el templo. En el atrio gentil estaban los lugares de las ofrendas. Se lo quiso derramar porque era lo único que tenía para dar. No tenía otra cosa. Todo lo que tenía ese frasquito de alabastro que le costó su fortuna. Y no habrá comido muchas veces para poder comprarlo. Y se lo dio todo para el Señor. Pero al verlo no pudo evitar la emoción y las lágrimas de poder ver al Señor y acercarse y que Él no la echara, siendo despreciada por la sociedad. Esas lágrimas son las que mojaron los pies del Señor. Pero encima apareció con el pelo suelto. Era impensado que una mujer anduviera con el pelo suelto en esos tiempos. Era un atrevimiento total y absoluto. Era símbolo. Ni las prostitutas a veces se animaban a hacer eso, y ella lo hizo. ¿Por qué? El día del casamiento las mujeres se ataban el pelo y nunca más lo soltaban. Nunca más. El hecho de que lo tenía suelto es que ni se dio cuenta de atarse el pelo, ni se dio cuenta que había otra gente. Lo único que le importaba era ver a su Señor. Ella necesitaba ver al Señor, no le importó ninguna otra cosa y su mirada estaba ahí, nada más. Lo único que le importaba era la presencia del Señor, no le importaba nada más. Lo que quería era ser perdonada, era cambiar su vida. Y acá vemos el contraste entre 2 actitudes totalmente opuestas. La actitud de una mujer despreciada de la sociedad, aborrecida, y las personas con poder, autoridad y reconocidas. Era un fariseo, era miembro del Concilio de Jerusalén, del Sanedrín, del Tribunal Rabínico. Los que decidían la suerte del pueblo a nivel espiritual y legal también. Primero, Simón se considera que no necesitaba nada de nadie. Era poderoso y tenía todo, ya está. Estaba satisfecho de sí mismo y de lo que tenía. Por eso se sentía bueno, reconocido por Dios y la sociedad. Y tenía el pecho, vanidad de vanidades, dijo Salomón en Proverbios. La mujer mostraba su necesidad y por eso mostró amor al que le puede dar lo que necesitaba. Amor y piedad, eso buscaba. La autosuficiencia es lo que nos impide entrar en el reino del Señor. ¿Por qué? ¿Qué es la fe? La fe, ¿por qué el Señor nos pide fe? Nos exige fe. La fe es reconocer y demostrar que sin Dios no podemos. Que solamente con Él podemos. Eso es la fe. Eso es la definición de fe.
Por lo tanto, si nos creemos nuestra fe que somos autosuficientes y no precisamos de él, no tenemos fe y no podemos tenerla, porque estamos llenos de qué? De nosotros mismos. No hay lugar para el Señor. Cuando mejor es la persona, más siente sus pecados. Porque la persona que está en Dios se analiza todo el tiempo a ver si está en falta o no, y ve sus pecados y los cambia. Se arrepiente, se humilla. El peor de los pecados es no tener conciencia del pecado. Y dado que Dios es amor, lo más importante es sentir necesidad del amor que solo Dios nos puede dar, y eso le pasaba a esta mujer. Esta mujer, una ramera, una prostituta, despreciada de la sociedad, nos enseña a todos nosotros que lo único que importa y lo único que tenemos que buscar es el perdón de Dios, es el amor de Dios y acercarnos a Él y saltear todo obstáculo que se nos presente. Ella salteó todos los obstáculos. Se arriesgó a que la maten, se arriesgó a que la apedreen por blasfemia, por salir a la calle con el pelo desatado, por invadir así y meterse adelante del invitado supuestamente de honor y tocarlo. Una ramera, lo peor de la sociedad. Y ella enseñó a todas esas personas que estaban ahí y a todos nosotros hoy que hay que saltear todo tropiezo, toda barrera, todo problema que tengamos, toda traba, toda angustia, todo dolor, toda situación, por más difícil que sea y por más dolorosa que sea, para conectarnos como sea con nuestro Señor y caminar sus caminos, pase lo que pase, nos quiera frenar quien nos quiera frenar, la sociedad, la corrupción, los tabúes, el romper estructuras. La única mirada, la única opción que tenemos para una vida digna es el camino del Señor. Subir esa escalerita espiritual día a día, haciendo cada día mejor las cosas que estamos haciendo o mal. Y si las estamos haciendo bien, ver de hacerlas mejor todavía. Porque a Él se le debe toda la excelencia, la gloria, la honra y el honor. Que el Señor los bendiga.